Continuamos con el desarrollo de nuestro curso de cálculo integral. Recordemos que el curso de cálculo integral está compuesto por 5 capítulos. Diferencial de una función es el capítulo 1, integrales indefinidas el capítulo 2, integrales definidas el capítulo 3, métodos de integración el capítulo 4 y aplicaciones de las integrales el capítulo 5. Como un tema del capítulo 5, tenemos el denominado superficies de revolución, que es parte de las aplicaciones de las integrales. Superficie de revolución. Cuando un arco de una curva, como el arco AB, gira alrededor del eje X, se genera lo que se conoce como superficie de revolución. Analicemos la siguiente figura. Tenemos un arco AB determinado por la gráfica de una función en el plano XY. Si se gira el arco alrededor del eje X, tendremos que imaginarnos que se genera primero un sólido de revolución. Pero ahora lo que nos interesa es la superficie de ese sólido. Observemos que se ha determinado un diferencial del área de la superficie de revolución. Escogemos los valores xy menos 1, xy, evaluamos la función en cada uno de esos puntos y al girar el arco DS, alrededor del eje X, observamos que se genera un diferencial de área o una parte de la superficie que queremos calcular. Observamos que el arco tiene un diferencial de S, que se aproxima mediante el segmento que va del punto xy-1, f de xy-1, al punto xy de f de xy. Aquí observamos la diferencial de x, la diferencial de y la diferencial de S, que va a ser la diferencial del arco, que va a estar aproximándose por la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por la diferencial de x y la diferencial de y. El arco se ha obtenido al evaluar la función y igual a f de x desde el valor a hasta el valor b de x. Observamos también en la parte de abajo que la gráfica de y igual a f de x correspondería a la gráfica de la función y igual a menos f de x cuando haya girado 180 grados. Para proceder, recordemos que el área lateral de un cilindro de radio r y altura h se obtiene multiplicando la longitud de la circunferencia por la altura. Pero la longitud de la circunferencia se calcula con la fórmula 2πr, por lo tanto, el área lateral del cilindro se calcula con la fórmula 2πrh. El diferencial de área que habíamos determinado, al seleccionar a xy-1 y xy para determinar la diferencial de x, el diferencial del área es calcular un cono que se va a aproximar mediante un cilindro, considerando que la diferencial de S en algún momento, cuando tiende a 0, se vuelve horizontal. Y entonces, en vez de tener un cono truncado que se está generando por el arco de S, tendríamos un cilindro, y el cilindro nos va a permitir calcular la diferencial de área. Aplicando la fórmula 2πrh, nos damos cuenta de que es 2π y en este caso
el radio está formado por algún valor de la función en algún punto de xi menos 1 a xi. Por lo tanto, obtenemos que el diferencial de área sería igual a 2pi por el radio que es f de x por la altura del cilindro, que ya dijimos que realmente no es un cilindro, sino es un cono truncado, pero la altura vendría a aproximarse por la diferencial de S, que sería una aproximación a la hipotenusa del triángulo formado por la diferencial de X y la diferencial de Y. El diferencial de área entonces se calcula con 2pi f de X diferencial de S. Pero la diferencial de S la vamos a aproximar con la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la diferencial de X al cuadrado más la diferencial de Y al cuadrado. Si dentro de la raíz multiplicamos y dividimos entre la diferencial de X al cuadrado, al dividir la diferencial de X al cuadrado entre la diferencial de X al cuadrado obtenemos un 1, y al dividir la diferencial de Y al cuadrado entre la diferencial de X al cuadrado obtenemos la derivada de Y de X al cuadrado. Y la diferencial de X al cuadrado se puede extraer de la raíz produciendo un factor diferencial de X. Tenemos entonces que el diferencial de área, o la diferencial de área, es igual a 2pi por f de x por la raíz de 1 más el cuadrado de y' por la diferencial de x. Integramos en los dos miembros de la igualdad. La integral del diferencial de área es igual a la integral de 2pi f de x por la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada de y por la diferencial de x. Al integrar un diferencial de área, obtenemos el área y determinamos también los límites de integración para tener la expresión 2pi por la integral de a hasta b de f de x por la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada de y por la diferencial de x. Esta es la fórmula para calcular el área de una superficie de revolución generada por el arco AB de la gráfica de la función f de x, que al girar, habíamos dicho al principio, se genera una superficie de revolución que comprende en su interior a un sólido de revolución. Se pide ahora calcular la superficie lateral de un cono en el que el radio de la base es r y la altura del cono es h. La fórmula que vamos a aplicar es superficie o área es igual a 2pi veces la integral de a hasta b de la función evaluada en x por la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada de la función por la diferencial de x. El cono se va a generar por una recta o un segmento de recta que va del origen 0, 0 al punto B de coordenadas HR. La H viene siendo la altura del cono y la R viene siendo el radio de la base. Y la que se denomina altura inclinada se puede calcular por medio del teorema de Pitágoras por medio de la raíz de R cuadrada más H cuadrada. Primero vamos a obtener la ecuación de la recta aplicando la fórmula que ya conocemos, y menos y1 entre x menos x1 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso x1 y1 es 0, 0 y x2 y2 es hr, que son las coordenadas del punto B. Al sustituir estos valores nos queda y sobre x igual a r sobre h, y al despejar a la y nos queda rx entre h. Al derivar, y' es r sobre h y y' al cuadrado es r cuadrada sobre h cuadrada. Al aplicar la fórmula tenemos 2pi y la integral ahora va a ir de 0 a h. La función es r de x entre h y la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado que es r cuadrado entre h cuadrada diferencial de x. Al hacer operaciones, el 1 convertido a un denominador h cuadrada nos da h cuadrada en el numerador. Entonces observamos
¿Cuáles son constantes? 2pi, la r es constante. La única variable es la x, entonces extraemos la raíz cuadrada en el denominador, que es h cuadrada, la raíz cuadrada es una h, por otra h que tenemos ahí nos queda h cuadrada y arriba queda toda la raíz. La integral que tenemos que hacer es de x solamente, entonces la integral de x cuadrada sobre 2, evaluada entre 0 y h, evaluada en h nos queda h cuadrada sobre 2. La h cuadrada se elimina con la h cuadrada que tenemos en el denominador y el 2 del denominador se elimina con el 2 que tenemos al inicio y entonces nos queda que la superficie lateral del cono es igual a pi r por la raíz de r cuadrada más h cuadrada. Actividad. Se pide escribir la fórmula para calcular la superficie total del cono de la siguiente figura. Tenemos R, H y T, donde T es lo que se ha llamado altura inclinada de un cono. Se pide calcular la superficie de ese cono. Otro ejemplo es el siguiente. Calcular el área de la superficie de una esfera que se genera al girar la semicircunferencia cuya ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. La fórmula que se aplica es la que ya hemos aplicado y que es área igual a 2pi por la integral, en este caso de menos r a r, de la función f de x por la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada de la función por la diferencial de x. La función está definida implícitamente como x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Para encontrar la derivada, derivamos x cuadrada, que es 2x, y derivamos y cuadrada de manera implícita, que nos va a dar 2y por la derivada de y, porque y es una función de x. Y la derivada de la constante r cuadrada es 0. Si hacemos operaciones, nos queda 2y' despejado, mandamos 2x al segundo miembro con un signo menos, menos 2x, y', para despejarla completamente tenemos que dividir entre 2y, pero el número 2 se va a cancelar y simplemente nos queda y' igual a menos x sobre y, que al elevar al cuadrado nos va a dar x cuadrada y cuadrada. Esto aplicado en la fórmula que tenemos, podemos restringir el intervalo de integración de menos r a r y ponerlo de 0 a r, pero ahora solo vamos a calcular la mitad del área que estamos tratando de calcular. Entonces, un medio del área que se pretende calcular es igual a, sustituyendo en la fórmula los datos que ya conocemos, 2pi por la integral de 0 a r de la y al interior de la raíz cuadrada sustituimos la y' que habíamos calculado como x cuadrada sobre y cuadrada. Sumamos el 1, para sumar el 1 le ponemos como denominador a y cuadrada y en el numerador a y cuadrada, y entonces nos queda que la raíz se transforma en x cuadrada más y cuadrada sobre y cuadrada. De acuerdo con la ecuación de la circunferencia, x cuadrada más y cuadrada es r cuadrada, y la y que está en el y cuadrada que está en el denominador la extraemos de la raíz, quedándonos una y en el denominador. Lo demás queda igual. Un medio de al área es igual a 2pi por la integral de 0 a r de y por la raíz de r cuadrada que ya ha sido sustituida y la y que ya ha sido extraída de la raíz. La y en el numerador y la y en el denominador se cancelan y la raíz de r cuadrada nos da simplemente r, que como es constante con respecto a x, la podemos extraer del símbolo de integral para tener ahora afuera de la integral a 2pi r, y la integral que tenemos que hacer es la integral de 0 a r por la diferencial de x. Entonces, la integral de 1 con respecto a x es x, y evaluada entre 0 y r, nos va a dar la constante que tenemos 2pi r por la x evaluada en r, que nos da otra r, por lo tanto tendremos 2pi r por la r que se obtiene de evaluar la x en el límite superior, 2pi r cuadrada. Pero recordemos que esta es la mitad del área, entonces para tener el área completa multiplicamos por 2 y nos queda área igual a 4pi r cuadrada.
El siguiente ejemplo pide que se calcule el área de la superficie lateral de un cilindro que se genera al girar el segmento de la recta y igual a r comprendido entre los valores correspondientes a x igual a a y x igual a b. Observamos el segmento, que es el segmento superior de altura r, y la altura del cilindro va a ser de A hasta B. La fórmula la volvemos a escribir nuevamente para tenerla presente. Para calcular el área de una superficie de revolución, se calcula 2pi, por lo que resulta de hacer la integral de A hasta B del producto de la función f de x por la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada de la función, todo esto por la diferencial de la variable independiente que es x. En este caso, la función es una constante igual a r, es un segmento de recta, la recta a la altura r, la derivada, en este caso de una constante es 0, por lo tanto al sustituir la función f de x por r y la derivada por 0, nos queda la expresión que tenemos aquí, 2pi por la integral de a hasta b de r por la raíz de 1 más 0 al cuadrado. La raíz de 1 más 0 al cuadrado es 1, 1 multiplicado por r nos queda r simplemente en el integrando, y la integral que nos queda ahora es la integral de a hasta b de r con respecto a la variable x multiplicada por el factor 2pi. La constante r se puede sacar del interior de la integral y nos queda 2pi r por la integral de a hasta b de la diferencial de x. La integral de 1 diferencial de x es x, que se tiene que evaluar entre b y a. Por lo tanto, nos va a quedar el área es igual a 2pi r, y la evaluación de x en b nos da b, y la evaluación de x en a nos da a, b menos a, que viene a ser el producto de 2pi r, que es la longitud de la circunferencia, y b menos a, que es la altura del cilindro. Fórmula que ya habíamos visto de manera elemental. Para seguir aplicando la fórmula que permite calcular la superficie de revolución, se plantean las siguientes actividades. Aplicar la fórmula a igual a 2pi de la integral de a hasta b de f de x por la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada de la función f de x, todo esto por la diferencial de x, para calcular las siguientes superficies de revolución. Se da una sugerencia donde se pide dibujar una figura en cada caso antes de iniciar los cálculos. El ejercicio 1 pide calcular el área de la superficie de revolución generada cuando el segmento de recta gira alrededor del eje x. Y igual a 15x, y x tiene valores entre 0 y 10. La actividad 2 pide calcular el área de la superficie lateral de un cilindro de radio m y altura n que se genera mediante la rotación de un segmento de recta cuando gira alrededor del eje x. La actividad 3 pide calcular el área de la superficie generada por un arco de la curva f de x igual a 1/3 de x cúbica definido en el intervalo 0, 4. El ejercicio 4 pide calcular la superficie de la esfera generada por el giro de la semicircunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 36. Y la actividad 5 dice deducir la fórmula que ya hemos venido aplicando, a igual a 2pi, la integral de a hasta b de la función multiplicada por la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada de la función, todo esto multiplicado por la diferencial de x. Se sugiere que al realizar estas actividades no se consulte inmediatamente los temas tratados para ver si se puede resolver de manera razonada y aplicando también un poco de memoria. Gracias, es todo, hasta luego.